Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. A todos, ¿cómo están? Esperamos y oramos que estén bien todos. Hoy es viernes 19 de junio del 2026 y ahora son aquí en España las 6:12 de la tarde. Hoy nos toca Deuteronomio y nos toca el anteúltimo capítulo, porque la semana que viene, Dios mediante, terminamos el discurso octavo y empezaremos con el noveno. Ya solo nos quedan dos, el noveno y el décimo. Y terminamos la serie de 10 libros, que son aproximadamente en total como 1000 páginas. Son alrededor de las 100, 100 y poco, o 90 por ahí. O sea que yo creo que será un libro. Y bueno, es una bendición. No saben el juego que está dando Deuteronomio y la revelación es tremenda que estamos encontrando allá. Bien, pues les anuncio lo que vamos a ver ahora y lo que vamos a ver para el capítulo final. Hoy veremos 16 condenados a servir a otros dioses, el espíritu de prostitución, o sea, la idolatría, la promesa de Dios de transformar nuestros corazones. Ya sabe que Dios se ha comprometido y en eso no puede fallar, en que va a transformar nuestros corazones. En el capítulo siguiente, el 17, encontrar un lugar de reposo. El reposo es muy importante. Ya saben que hay que cruzar el Jordán para entrar en el reposo de Dios. Y estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dice el Salmo 46:10, ¿verdad? Este es mi versículo lema. Y también es el tema de nuestro libro Finisterre al borde del Jordán. O sea, Finisterre, fin de la tierra. Como decía Pablo, hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra en las Escrituras siempre se refería precisamente a España, que era lo que ellos creían que era el último. De hecho, en España, el Cabo Occidental, ahí pegando al Atlántico, ahí en Galicia, La Coruña es Fisterra, ahora Fisterra le dicen Finisterre, que es donde los romanos creían que se acababa la tierra, ¿no? En la época bíblica. Aunque hay un Finisterre también por Francia, pero lógicamente el más occidental está en La Coruña, en Galicia, España. Capítulo 17, encontrar un lugar de reposo. La paloma de Noé no encuentra reposo. Sansón no encuentra reposo. El arca busca un lugar de reposo. Problemas cardíacos y oculares dentro del tema de las maldiciones. Un alma desesperada, angustiada, depresiva y también ansiosa. Y bueno, eso es lo que veremos hoy. Y para terminar, nos quedará solo un capítulo, que es el capítulo 18, Vivir con miedo, que es lo que han tenido los judíos a lo largo de estos 20 siglos. Vivir con miedo, como especialmente los que viven ahí, que se metieron a la fuerza ahora en Israel, que no me extraña que tengan miedo. Bueno, vámonos entonces a la página 83 y comencemos. Condenados a servir a otros dioses, capítulo 16. La sección final de las leyes de la tribulación da el clímax de las maldiciones por desobediencia, comenzando en Deuteronomio 28:64. Además, el Señor nos dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra al otro extremo de la tierra, y allí serviréis a otros dioses.
de madera y de piedra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Tras la muerte de Salomón, Israel y Judá se dividieron. El rey Jeroboam de Israel erigió 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, primero de Reyes 12 del 28 al 30, y de este modo se estableció la causa fundamental del cautiverio de Israel desde el principio de su historia. La causa fundamental fue la idolatría. El espíritu de prostitución. El profeta Oseas también señala al becerro de Betel, pues era profeta de la casa de Israel, la casa del norte. Acusa a Israel de adulterio con otros dioses, Oseas 7:4, y dice que un espíritu de prostitución los ha extraviado, Oseas 4:12, 5:4, prostitución o fornicación. Por esta razón Dios traerá juicio sobre este falso Dios de Israel, diciendo en Oseas 8, versículos 5 y 6. Ha rechazado tu becerro, oh Samaria. Puntos suspensivos. 6. Un artesano lo hizo, así que no es Dios. Ciertamente el becerro de Samaria será hecho pedazos. En Oseas 10:5, el profeta llama a Betel con el nombre Bet Aben, que es decir, casa de vanidad, mentiras o vacío. Bet Aben era en realidad una ciudad sitiada al este de Betel, pero Oseas relaciona ambas como si Betel, la casa de Dios, se hubiera convertido en la casa de las mentiras. Oseas 5 del 4 al 6 también dice: sus obras no les permitirán volver a su Dios, porque un espíritu de prostitución está dentro de ellos y no conocen al Señor. Irán con sus rebaños y manadas a buscar al Señor, pero no lo encontrarán. Él se ha apartado de ellos. ¿Qué es este espíritu de fornicación o prostitución? ¿Cómo se manifiesta en términos prácticos? El versículo 11 nos da la respuesta, porque estaba decidido a seguir el mandato de los hombres, es decir, las tradiciones de los hombres. Además, leemos en Oseas 7:14, y no claman a mí desde lo más profundo de su corazón. Cuando se lamentan en sus lechos, se juntan por el grano y el vino nuevo. Se apartan de mí, aunque yo adiestré y fortalecí sus brazos, aún traman el mal contra mí. Se vuelven, pero no hacia arriba. Son como un arco engañoso. En otras palabras, a los israelitas no les faltaba religión y aparentaban arrepentimiento, pero no era sincero. Se arrepentían o se volvían, pero se arrepentían de su justicia, no de su pecado. Se arrepentían de tratarse de hacer el bien, ¿no? Y por eso tramaban el mal contra mí. Por eso es imperativo comprender la ley de Dios, pues sin saber cómo arrepentirse, incluso los cristianos en Estados Unidos serán incapaces de un verdadero arrepentimiento. Todos vemos cómo en tiempos de desastre la gente acude en masa a las iglesias por un corto tiempo. Oran e incluso intentan arrepentirse, pero sus corazones no cambian, porque siguen ignorando los caminos de Dios. Esto nos pasa a todos, ¿verdad? Que a usted la va a pasar por mí cuando Dios le disciplinaba como que usted tal, pero cuando parece ser que ya el Señor levantaba la mano, como que volvíamos a hacer las mismas, ¿no? Se vuelven, dice, pero no se elevan, o sea, no van hacia arriba, ¿no? Además, se lamentan en sus camas, pero no a causa de su pecado. En cambio, buscan grano y vino nuevo. Quieren provisiones, suministros y prosperidad, mientras se aferran a sus tradiciones humanas. Buscan la protección y la bendición de Dios para poder continuar con sus creencias y estilo de vida impíos. La maldición suprema de la ley es que Israel llegaría al punto en que sería totalmente incapaz de arrepentirse. De hecho, Jeremías 16:13 dice: por eso os arrojé de esta tierra, a la tierra que no habéis conocido, ni vosotros ni vuestros padres, y allí serviréis a otros dioses día y noche, porque no os concederé ningún favor. La palabra es chaniinak, que quiere decir gracia. El profeta explicaba Deuteronomio 28:64, que citamos anteriormente: allí serviréis a otros dioses de madera y de piedra que ni vosotros ni vuestros padres conocisteis.
En otras palabras, la maldición suprema de la ley por la desobediencia de Israel es que se encontraría en tal esclavitud que sería incapaz de arrepentirse. Nosotros también podemos llegar al punto de no retorno donde ya nos endurecemos tanto que luego no hay posibilidad de arrepentimiento, salvo que venga un electroshock de esos tremendos que nos deje patitiesos. La verdadera esclavitud radica en que no sabe cómo arrepentirse. Está tan convencida de que las tradiciones de los hombres son la palabra de Dios que le resulta imposible cambiar de parecer para que pueda arrepentirse de verdad. En este caso, los ídolos del corazón de Dios son las tradiciones de los hombres. Tal situación sería desastrosa, pues la ley los ataría para siempre a ese cautiverio en naciones extranjeras. Afortunadamente, sin embargo, el profeta comprendió que Dios era soberano y que él mismo tomaría medidas para cambiar la situación. Siguiente epígrafe: la promesa de Dios de transformar nuestros corazones. El profeta Oseas compara a Israel con Jacob, demostrando que la vida de Jacob también profetizaba sobre Israel. Jacob fue esclavo de Labán en Siria, Aram, que proféticamente se corresponde con Asiria, Oseas 12:2. Su esclavitud fue consecuencia de su propio engaño, como indica su nombre. Sin embargo, su esclavitud terminó después de 20 años y regresó a la tierra de Canaán para celebrar las fiestas establecidas, como nos dice Oseas 12:9. La primera parada de Jacob fue Mahanaim, que quiere decir 2 campamentos, recordarán, que se corresponde con la fiesta de las trompetas. La segunda parada de Jacob fue Penuel. Recuerden que el lugar se llama Penuel y el ángel que actuó allí con Jacob es Peniel, pero son 2 cosas diferentes, que representa el día de la expiación. Y su tercera parada fue en Sucot, que es la fiesta de tabernáculos, que representa la fiesta de tabernáculos. Para conocer la historia completa, consulte el capítulo 4 de mi libro Las leyes de la segunda venida, un libro fundamental para conocer la escatología correctamente, que lo pueden descargar en link del blog, de cualquiera de los blogs, y también lo pueden escuchar ya grabado en este canal de YouTube. Así Dios promete actuar por su voluntad soberana para cambiar los corazones de la gente, diciendo en Oseas 13:14: yo los rescataré del poder del Seol, los redimiré de la muerte. Oh muerte, ¿dónde están tus espinas? Oh Seol, ¿dónde está tu aguijón? Pablo cita esto en 1 Corintios 15:55. Es la única vez que se habla de Seol o Hades en griego, o sea, el Seol y el Hades ya saben que son lo mismo. Se trata de la liberación de Cristo que Cristo nos ofrece del poder del Seol, del sepulcro. Pablo amplía su aplicación más allá de Israel para incluir a todos los hombres en la resurrección. Durante los primeros 98 años de su vida, Jacob luchó primero con su hermano Esaú y luego con su tío Labán. El nombre Jacob significa literalmente el que agarra el talón, porque sostenía el talón de Esaú al nacer. Esta expresión se convirtió en un modismo hebreo para referirse a un engañador, a un intrigante, a un usurpador. A mí me gusta decir manipulador, un tretas, el que trata de salirse siempre con la suya y ganar siempre, quedar siempre por encima de los demás. Jacob creía que luchaba con Esaú y Labán, pero en realidad luchaba contra Dios, pues no comprendía la soberanía divina. Finalmente, sin embargo, Dios tuvo misericordia de él y creo, dice el Dr. Jones, el ángel tomó la forma de Esaú. Sí, yo escuché una predicación hace mucho tiempo en una conferencia de hombres en Madrid, donde también se apuntaba que era Esaú, porque lo vio ahí, que vio su rostro como Dios. Ya saben que pues Jacob le usurpó el nombre a Esaú, y por eso el ángel Peniel le preguntó, en este caso, ¿cuál es tu nombre? Para que dijera claramente, ¿no? Al amanecer, Jacob tuvo una revelación y vio que en realidad estaba luchando con un ángel. En otras palabras, el problema no era con Esaú, sino con Jacob. Dios había estado usando a Esaú para enseñarle a Jacob acerca de su soberanía. Esta revelación lo llevó al arrepentimiento y así su experiencia en Peniel
fue su día de la expiación. Preparó el camino para que fuera a Sucot en Génesis 33:17, un símbolo de la fiesta de tabernáculos. Por lo tanto, así como Jacob fue llevado al cautiverio en Siria, también la casa de Jacob fue a Siria. Así como Jacob fue liberado mediante el modelo de la fiesta, así también Israel será liberada hoy. Oseas ve en Jacob un símbolo de la nación de Israel que surgió de su descendencia. Esta nación era tan carnal como Jacob. En realidad la nación de Israel no era Israel, sino Jacob, el embaucador carnal. Nadie es verdaderamente israelita sino por la semilla espiritual del Espíritu Santo, que engendra a Cristo en nosotros. Nuestros padres terrenales engendraron únicamente hijos carnales. De igual modo, la nación de Israel era carnal. Sin embargo, esa nación fue destruida para dar paso a una nueva nación bajo un nuevo pacto. Quienes son engendrados por Dios se benefician de este nuevo pacto al nacer en la manifestación de los hijos de Dios. El remanente victorioso siempre ha gozado del favor, o la gracia si quieren, de Dios. A pesar de haber sido perseguido y haber tenido que soportar el cautiverio provocado por la iniquidad de otros, Dios siempre ha usado al remanente para llevar la verdad y ser luz en un mundo de tinieblas. Dios siempre ha usado al remanente, ya lo dijimos, Pablo lo menciona en Romanos 11, del 5 al 7. Son los verdaderos herederos de las promesas, dando testimonio a los corazones ciegos y endurecidos de Israel y también al mundo. Así que si queremos gobernar en el milenio con Cristo, tenemos que ser vencedores, tenemos que formar parte del remanente. Así pues, la maldición de la ley Deuteronomio 28:64 no se aplica a los vencedores, salvo en algunas circunstancias físicas. Mientras que la nación de Israel en su conjunto estaba cegada y obligada a servir a otros dioses, los vencedores, por definición, son aquellos que sirven a Dios sin esa ceguera. Jeremías 16:13 dice del pueblo en general: no os concederé gracia alguna. Pero esto no se aplica al remanente de gracia. En Romanos 11:5. Repito, Jeremías 16:13 dice el pueblo en general: no os concederé gracia alguna, pero esto no se aplica al remanente de gracia. Romanos 11:5. Vamos al siguiente capítulo que tenemos para hoy, capítulo 17, encontrar un lugar de reposo. Moisés dice que la nación desobediente sería expulsada de la tierra y serviría a otros dioses. Luego continúa en Deuteronomio 28:65. Y entre esas naciones no hallarás descanso, ni habrá lugar de reposo para la planta de tu pie, sino que allí el Señor te dará un corazón tembloroso, ojos desfallecidos y desesperación del alma. La idea del reposo se encuentra presente en todas las escrituras. La palabra hebrea utilizada es manowach, que significa lugar de descanso o lugar de reposo. Vamos a poner, me poniendo de todo, reposo. Aparece 7 veces en las escrituras como si sugiriera un sábado. Perdón, a mí se me traba la lengua todas. Aparece 7 veces en las escrituras como si sugiriera un sábado, Shabbat. La paloma de Noé no encuentra reposo. Siguiente epígrafe. La palabra se usa por primera vez en Génesis 8:9, donde la paloma fue enviada desde el arca, pero no encontró lugar donde posar la planta de sus pies. La planta de su pie. En esta historia, la paloma fue enviada 3 veces, profetizando 3 momentos históricos en los que el Espíritu Santo sería enviado a la tierra. El primero sería en el monte Sinaí, donde se dio la ley, cuando Dios descendió sobre la montaña como fuego para empoderar al pueblo durante la época de la Pascua. El segundo sería en el aposento alto de Jerusalén, según Hechos 2, una unción aún mayor para capacitar al pueblo para evangelizar durante la época de Pentecostés, a la iglesia, se entiende. El tercero aún está por venir.
que vendrá con la mayor unción de toda la doble porción de tabernáculos para brindar el poder necesario para la obra durante la época de tabernáculos. La primera paloma, sin embargo, no encontró reposo. Esto prefiguraba el día en que Dios vino como fuego y les comunicó los 10 mandamientos, pero el pueblo entonces se negó a acercarse a Dios y a escuchar el resto de la ley. Éxodo 20 del 18 al 21. Por lo tanto, la paloma no encontró lugar donde posarse. Siguiente epígrafe: Sansón no encuentra reposo. Esta situación también se profetiza en la historia de Manoa, el padre de Sansón. En hebreo, Manowach, lugar de reposo. El nombre Manoa significaba precisamente lugar de reposo. Él fue el padre de Sansón, Jueces 13:2. Sansón fue juez de Israel y sus acciones más famosas fueron las profecías sobre la Pascua y Pentecostés, pero no sobre tabernáculos. Es un tipo de Pentecostés también, lo mismo que Saúl. Para representar la fiesta de la Pascua, mató a un león, Jueces 14 del 5 al 6, y de su cadáver salió miel, Jueces 14:8. El león muerto, profetizado por primera vez en Génesis 49 del 9 al 12, habla de Cristo como el león de la tribu de Judá, quien tendría que morir para llevarnos a la tierra que emana leche y miel, es decir, el reino de Dios. Más tarde, Sansón utilizó este incidente para plantear una adivinanza en su banquete de bodas. Jueces 14:14 dice: del devorador salió algo para comer, y del fuerte algo dulce. Del devorador salió comida y del fuerte dulzura. Sus amigos filisteos no pudieron resolver la adivinanza del león y la miel, porque los filisteos representaban a la mente carnal, incapaz de comprender cómo la muerte del Mesías podría alimentar al mundo o iluminarlos acerca del reino de Dios. Ahí está la comida, alimentar el mundo que iba a traer Cristo. Los 7 días del banquete de bodas, Jueces 14:12, representan los 7 días de los panes sin levadura, que siempre comenzaban en la Pascua. Irónicamente, sus amigos filisteos finalmente descubrieron el significado del enigma de una manera ilegal. Amenazaron a la novia diciéndole: convence a tu marido para que nos diga el enigma, no sea que te quememos a ti y a la casa de tu padre. Jueces 14:15. Así recibieron su recompensa, por así decirlo. ¿Cuál fue la recompensa? Las vestiduras de la salvación. Isaías 61:10. Pero Sansón mató a otros filisteos y tomó sus vestiduras para dárselas a sus amigos impíos. De este modo representan a aquellos que reciben la salvación de manera ilegal. Y como dice Pablo, son salvos como por fuego. Eso es lo que son salvos así como por los pelos, ¿no? Primera de Corintios 3:15. A continuación, Jueces 15 presenta una historia pentecostal, pues ocurrió 7 semanas después, en el tiempo de la cosecha del trigo. Jueces 15:1. El pan de trigo era la ofrenda de las primicias que se le daba a Dios en Pentecostés, conocida en Éxodo 34:22 como la fiesta de las semanas. Sansón prendió fuego al trigo, profetizando sobre las lenguas de fuego que descenderían sobre los discípulos en el aposento alto. Hechos 2:3, ya saben, él ató 2 zorras, las colas de 2 zorras, y en el medio ponía una tea encendida, una antorcha, y entonces las ahuyentó y salieron corriendo por los sembrados del trigo y quemaron todo el trigo. Eso está también representación, creo que en Finisterre al borde de Jordán decimos que eso es un avivamiento que comienza por el trigo de la iglesia, ¿no? De la iglesia que está todavía en Pentecostés. Es el último avivamiento que estamos esperando. Por lo tanto, Sansón no solo fue juez de Israel, sino también profeta para la iglesia durante la Pascua y Pentecostés. Como su representante, no pudo liberar a la nación del dominio filisteo. Aunque trilló a los filisteos en más de una ocasión, al final su amor por las mujeres filisteas, que son la mente carnal, lo cegó.
finalmente perdió la vista y se vio obligado a servir a los filisteos. Jueces 16-21. Y así acabamos, muchos en Pentecostés acaban como Sansón, cegados, es lo típico de la Odisea, que está ciega, la iglesia del fin de los tiempos, y moliendo en el molino de los filisteos, trabajando, digamos, para el enemigo, y además siendo juguete y diversión de los filisteos, que se ríen de nosotros y se burlan de nosotros porque hemos dado tan mal testimonio que Dios no nos ha podido bendecir más, y por lo tanto, pues el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de una mala representación de la iglesia. Y bueno, pues eso es lo que le pasó a Sansón. Esperemos que no nos pase a nosotros, ¿verdad? Que quedemos cegados. Lo bueno que tiene la historia, y esto es una revelación personal, es que cuando muere, yo creo que eso representa cuando morimos a la carne, cuando morimos al ego, precisamente, y derriba el templo, donde él muere también, es cuando consigue derrotar el templo de Dagón, que se derrumba, es decir, que consigue que el templo es ese y que se levante el templo que tiene que ser levantado, ¿no? Pero él perdió la vida en el intento. Tenemos que perder la vida carnal si queremos que el templo de Dagón se aleje de nosotros. La cuestión es que este hijo de Manoa nunca encontró un lugar de reposo, ni guió a Israel hacia él. Hay 3 pasos para entrar en el reposo de Dios: Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos son cada vez un reposo mayor. En la Pascua encontramos un cierto reposo porque nuestros pecados han sido perdonados y, bueno, sabemos que hemos sido salvos. En Pentecostés es un reposo aún mayor, pero que viene a medida que vamos avanzando gradualmente a través del bautismo de fuego, y sí. Y después en la fiesta de los tabernáculos, que yo diría que es el final de Pentecostés, es donde el inicio de la fiesta de tabernáculos se toca, digamos, con el final de Pentecostés, y ahí es donde viene, después de morir a la carne y cruzar el Jordán, entramos y acampamos en la quietud de Gilgal, y ahí estamos quietos, y conocemos que yo soy Dios a medida que son circuncidados nuestros corazones antes de poder enfrentar la conquista de los gigantes y de la tierra completa. Ahí viene esa lucha después de que hemos entrado en el reposo, y donde Dios es el que pelea las batallas por nosotros, y nosotros le seguimos a poseer lo que él ya ha contestado, como ocurrió primero en Jericó y después en Jai no, en Jai fueron derrotados, pero así como le decía Josué, el lugar en el que estás es tierra santa. ¿Por qué es tierra santa? Pues porque Dios ya lo había conquistado. Quítate las sandalias, ¿no? Entonces, ya saben, Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, que es cuando entramos realmente en el reposo de Dios. Pero ahí tenemos, digamos, un regusto, un entremés de lo que es el reposo completo de tabernáculos, que eso será cuando se derrame la unción doble, y eso será cuando ocurra en la historia esa fiesta de tabernáculos que todos estamos esperando. Pero tenemos, por lo menos a nivel de espíritu, sí que entramos en un reposo, porque ya podemos quedarnos quietos, ya podemos dejar las obras carnales, y ya pues procuramos no movernos si el Señor no se mueve, no hablar si el Señor no habla, etcétera, etcétera. Por lo menos a nivel de espíritu, sí. Ya saben que hay unciones de vida y hay unciones de poder. Y esas tienen la diferencia que la unción de vida, pues eso, tabernáculos, cuando entremos a tabernáculos tenemos esa unción de vida que nos da ese reposo a nivel de espíritu, pero después tendremos, cuando recibamos la doble porción, tendremos la unción, la doble porción de tabernáculos, que nos dará ese poder sobrenatural y tengamos, digamos, ya el reposo total y absoluto. La historia de Sansón muestra cómo las 2 primeras fiestas permiten a la Iglesia entrar solo en un reposo parcial. El reposo pleno está reservado para la fiesta de tabernáculos. Por eso dice en Hebreos que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Pero la historia de Sansón termina sin que se manifieste la última gran fiesta. El arca busca un lugar de reposo. Siguiente epígrafe.
Otro tema bíblico que ilustra este principio se ve en los movimientos del arca del pacto. Leemos en Números 10:33. Así que partieron del monte del Señor 3 días de caminos, lo hemos subrayado, 3 días de camino, con el arca del pacto del Señor delante de ellos durante los 3 días, para buscar un lugar de reposo, Menú Chat. Les deletreo MENUWCHAH, para buscar un lugar de reposo para ellos. El arca reposó inicialmente de forma parcial en Silo, Josué 8:10. En Silo, Josué 8:10. ¿De dónde me he sacado yo eso? Madre mía. Josué 18:1. Este no fue un verdadero reposo, ya que permaneció en una tienda o tabernáculo durante su estancia en Silo. Para encontrar un verdadero lugar de reposo debía ser colocada en un templo donde no fuera necesario que se trasladara de nuevo. Siglos después Dios abandonó también Silo, Salmo 78:60, debido a la desobediencia de Elí y de sus hijos. El arca, ya saben que se acostaban con las mujeres, metían el garfio y sacaban toda la carne que les daba la gana. No solo lo que les pertenecía, sino que les quitaban la carne a los del pueblo, en fin. El arca permaneció en un lugar provisional durante más de 80 años a lo largo del reinado de Saúl. En los primeros años del rey David, este llevó el arca a Jerusalén, pero no se le permitió a David construir el templo porque había sido un hombre de guerra. En cambio, la llevó al tabernáculo de David, Amós 9:11, Hechos 15:16, y eso simboliza también que cuando nosotros somos hombres de guerra, que ocurre en Pentecostés, que estamos peleando nuestras fuerzas y queremos hacerlo todo por nosotros y todo eso, hasta que no morimos a nosotros mismos y estamos en el reposo de Dios, no podemos realmente construir el templo. A partir de la vida de la resurrección, cuando cruzamos del lado de tabernáculos, entonces empezamos a construir el templo. Y entonces las piedras vivas allí son talladas y luego que han sido talladas, ya se pueden colocar en el templo. Primero recuerda que en el Antiguo Testamento las piedras se tallaban lejos del templo para que no hubiese ningún ruido, en silencio, en reposo, a salvo, mientras se construía y se ponían las piedras. Y las piedras iban allí y luego las encajaban en su sitio directamente en el que les correspondía. Así que cuando usted entra en el reposo de Dios en la vida victoriosa, en tabernáculos, usted es una piedra que el Señor ya la puede colocar en su sitio del cuerpo de Cristo con un ministerio determinado y el Señor la puede usar como es debido. En Pentecostés también nos usa, pero ahí hay mucha mezcla, recuerden, de la carne. El arca finalmente llegó a su lugar de reposo en el Templo de Salomón en Jerusalén, Primero de Reyes 8:6. Sin embargo, esto también fue solo un símbolo temporal y terrenal, una sombra de un lugar de reposo superior que aún estaba por venir. Así vemos en la historia que cuando Jerusalén pasó de ser la ciudad de la paz a la ciudad sangrienta, Ezequiel 24:6, la gloria de Dios volvió a desaparecer, Ezequiel 11:23. El lugar de reposo final de la gloria de Dios, representada por el arca del pacto, se encuentra en un templo hecho de piedras vivas. Ahí lo tienen. Primera de Pedro 2:5 y Primera de Corintios 3:16. Este verdadero templo está edificado sobre la piedra angular de Jesucristo y el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios 2, del 20 al 22. Nosotros somos las piedras de este templo y por eso estamos siendo moldeados a la imagen de Cristo para que todos encajemos perfectamente como un solo hombre nuevo. Por eso uno no tiene conciencia del cuerpo de Cristo hasta que uno entra en tabernáculos. Luego ya sí tiene conciencia de que tiene que moverse con Dios y con el cuerpo. Esta obra de preparación de las piedras vivas solo puede completarse a nivel histórico cuando todas las piedras individuales estén terminadas. Por lo tanto, este lugar de reposo final para la presencia de Dios permanecerá abierto hasta la segunda venida de Cristo. Ahí se cierra y las piedras vivas van a ser esos vencedores que ya están colocados ahí en la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, este lugar de reposo final para la presencia de Dios permanecerá abierto hasta que la segunda venida de Cristo ocurra. Solo la unción de tabernáculos puede completar esta obra en nosotros.
Nos vamos al siguiente epígrafe, problemas cardíacos y oculares. Si quieren, problemas del corazón y de ceguera. En Deuteronomio 28:65, Moisés también nos dice que mientras Israel estuviera bajo el yugo de hierro, el pueblo tendría un corazón tembloroso. La palabra hebrea es ragad, con dos Gs, ragad, que acabado en Z, R-A-G-G-A-Z, que proviene de la raíz ragad, que es con una sola G, que significa conmoverse o perturbarse. Esta es la misma palabra que se usa en 2 de Samuel 7:10, donde Dios prometió a Israel una tierra donde ya no serían conmovidos ni perturbados. Moisés usa esta palabra para describir la condición del corazón del pueblo. Es más que un estado de temor, es también una falta de reposo. No hay descanso. Cuando estamos en la carne no hay descanso, ¿verdad? Tenemos la cabeza como un bombo y nos echa humo como cuando las estufas están encendidas y el aire por el calor así parece como que se mueve. Y es el calor ascendiendo. Moisés también afirma que Israel sufriría ceguera. En otras palabras, Dios prometió cegar al pueblo durante su cautiverio. Esto explicaría su adoración a otros dioses, así como su incapacidad para encontrar el camino de regreso a su tierra natal. Oseas 2:6 y Hebreos 11:15. Pero Dios tenía otros planes para ellos. Físicamente hablando, los israelitas se volverían demasiado numerosos para la tierra antigua, para la vieja tierra, Oseas 1:10, y necesitarían el lugar más grande profetizado al rey David, 2 de Samuel 7:10. Asimismo, que se fue por toda Europa y después Estados Unidos, etc. Asimismo, como señala Hebreos 11:16, también necesitarían ser apartados de la vieja tierra para buscar la patria y la ciudad celestiales que Abraham anhelaba. Porque como dice, si hubiese decidido una patria como la actual, pues no estaría buscando la ciudad que tiene fundamentos. Este es el lugar de reposo que los corazones deben encontrar para dejar de temblar. Ese es el lugar de reposo, la nueva Jerusalén, no la vieja Jerusalén, que están buscando muchos, todavía por desgracia la mayoría de los cristianos, la inmensa mayoría. Isaías 42, 18, 20 muestra que Dios en efecto había cegado a Israel. Oíd sordos, mirad ciegos para que veáis. ¿Quién es ciego sino mi siervo, o tan sordo como mi mensajero a quien envío? ¿Quién es tan ciego como el siervo del Señor? Muchas cosas habéis visto, pero no las observáis. Nuestros oídos están abiertos, pero no oís. Habla Isaías, está hablando de Cristo y también está hablando del siervo plural, que es su cuerpo, la iglesia, con su ceguera y demás. Es otro pasaje que estudiamos en nuestro libro Finisterre al borde del Jordán. Isaías vivió para presenciar la destrucción de Samaria y la deportación de la casa de Israel. Huyó a Jerusalén, la capital de Judá, y residía allí cuando los asirios también sitiaron Judá. Por ello relata esta historia en los capítulos 38 y 39. Isaías profetiza acerca de Cristo, quien vendría a abrir los ojos de los ciegos, a sacar a los presos de la cárcel y a los que moran en tinieblas de la prisión, en las tinieblas de la prisión. Vamos a poner aquí en las Isaías 42:7, que luego se repite en Lucas, no sé si es 3 o 4, creo que es el 4. Todos los milagros de Jesús en el Nuevo Testamento, especialmente cuando sanó a los ciegos, prefiguraban lo que aún haría con Israel y con el mundo entero. Cuando el Espíritu de Dios sea derramado, la ceguera desaparecerá, que es lo que estamos esperando. El colirio para la Odisea, el oro refinado en fuego, también esto lo hablamos en Finisterre. La ceguera desaparecerá. Misterio, Babilonia dejará de serlo, será derribada. El poder de las tinieblas se desvanecerá y la enorme tarea de enseñar la palabra de Dios al mundo comenzará a gran escala, pero además no va a ser como ese avivamiento, como los avivamientos durante los 2000 años de Pentecostés o los 1913 años, que es cuando acaba Pentecostés,
que iba de avivamiento en avivamiento. Al comenzar el avivamiento se apagaba y después más tarde comenzaba otro en otra generación, etcétera. Aquí el avivamiento de tabernáculos, al no tener levadura, va a ser un avivamiento que va a comenzar y se va a extender por todas las naciones del mundo gradualmente, pero sin que se apague jamás, hasta que se complete, que toda la tierra sea cubierta de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. El apóstol Pablo también habla de Israel diciendo en Romanos 11:25 que una ceguera parcial ha estado sobre Israel hasta que haya reunido la plenitud de las naciones, si bien muchos han aplicado esto exclusivamente a los judíos. Pablo habla de todas las tribus de Israel, la mayoría de las cuales habían sido conquistadas por los asirios 8 siglos antes. Para un estudio más profundo de la enseñanza de Pablo sobre este tema, véase el volumen 2 de la epístola de San Pablo a los santos en Roma, que ya la tienen también, la pueden descargar. Esa no está grabada todavía, creo. El alma desesperada, siguiente epígrafe. El alma desesperada, angustiada, ansiosa, deprimida. Finalmente, en Deuteronomio 28:65, Moisés dice que la nación desobediente sufriría desesperación de alma. La palabra traducida como desesperación proviene del hebreo de jabone, con H intercalada y V, de jabone, que significa desvanecerse, languidecer, estar afligido. Se describe mejor como un estado de depresión y una sensación de desesperanza. Ezequiel 37:11 expresa la condición de Israel en su visión del valle de los huesos secos. Entonces me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Hemos sido completamente destruidos. Cuando una nación muere y sus restos permanecen dispersos y secos durante muchos años, la situación parece desesperada. El largo cautiverio de Israel bajo el yugo de hierro ciertamente parecía una situación sin esperanza, sin solución. Pero Dios le muestra al profeta que Él, en efecto, unirá los huesos y luego les dará vida. Les infundirá aliento de vida y resucitará a la nación de entre los muertos. Dice además que en ese día Israel y Judá se reunirán bajo la cabeza de David, es decir, de Jesucristo. Ezequiel 37, 22, 24. Esto concuerda con Oseas 1:11. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel se reunirán y nombrarán para sí un solo líder. Y subirán de la tierra, porque grande será el día de Israel, también cuando habla de las dos varas que se unen. En otras palabras, la reunificación de Israel se produjo bajo el liderazgo de Jesucristo. El Estado actual, conocido como Israel, no se reunificó bajo el liderazgo de Jesucristo. El Estado actual, conocido como Israel, no se reunificó bajo el liderazgo de Jesucristo, sino bajo el de las Naciones Unidas, o sea, de los hombres. Tampoco se reunió esa nación con las tribus de Israel que habían sido deportadas por los asirios. Fue Judá solamente. Le llamaron Israel, pues por lo mismo que Jacob le quitó el nombre a Esaú cuando se disfrazó de él, pues ahora también los judíos disfrazados de Israel, pues le han quitado el nombre el nombre Israel a los verdaderos israelitas, que son las tribus dispersas. Tampoco se reunió esa nación con las tribus de Israel que habían sido deportadas por los asirios, que después pasan ahí debajo la zona del Cáucaso, después de ahí pasan a Europa, Estados Unidos, etc. Fue una reunificación exclusivamente judía, basada en un conjunto diferente de profecías que analicé en detalle en mi libro La lucha por el derecho de nacimiento a la primogenitura, que tienen grabado también en este canal de YouTube, y también lo pueden descargar, por supuesto. La verdadera reunificación de Israel solo se cumplirá cuando Cristo sea reconocido como el legítimo heredero y rey. En esta reunificación, personas de otras naciones también se unirán a Israel, Isaías 56:8, pues aceptarán a Jesucristo y se acogerán al nuevo pacto que Él me dio.
Así, la desesperación, la depresión y la desesperanza de los israelitas perdidos han sido reemplazadas por nuestra esperanza en Cristo, que es la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15 del 16 al 19. Y la redención de nuestro cuerpo, Romanos 8, 23 al 25. Esta bendición otorgada a Israel no es exclusiva de ellos, sino que se extiende al mundo entero, pues Abraham fue llamado a ser una bendición para todas las familias de la tierra. Bueno, esto es lo que teníamos para hoy. Como fin de semana, siempre me gusta orar por todos nosotros para que tengamos un reposo excelente, un descanso excelente el fin de semana, que podamos tener comunión en la quietud con el Señor, con nuestra esposa si la tenemos, con nuestros hijos si los tenemos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, etcétera, ¿no? Y que el Señor siga aportándonos esta maravillosa luz de la Shekinah en tabernáculos para entender esta maravillosa ley de Dios que tenemos en Deuteronomio y que va, no sé, no ha sido abolida, está muy vivita y coleando. Bueno, pues emplazándoles hasta el lunes, donde terminaremos con este libro. Es el octavo discurso de Deuteronomio, segunda ley, del doctor Stephen Jones. Y pues bueno, comenzaremos luego ya con el noveno. Bien, pues emplazándonos entonces hasta el lunes. Hasta entonces, pásenlo bien.